Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 25. La llama de Asuryan. Malekith estaba ardiendo, y el grito surgió de su garganta alimentado por un dolor y una desesperación en estado puro. Revivió cada momento de los últimos 6000 años. El dolor acumulado durante 6 milenios le recorrió el cuerpo un solo instante. El impulso de huir, de salir del fuego, de volver a escapar al reino del caos era casi irrefrenable. ¿Qué más daba que su pueblo acabara destruido? Él sobreviviría. Él era el más importante de su raza. El único fin de la existencia de los demás era ser sacrificados para prolongar su vida. Pero dominó el impulso y se concentró en el latido de su corazón para no pensar en el pavor que regía su mente. Se recordó que era el hijo de Aenarion y se aferró al convencimiento de que renacería si era capaz de aguantar un par de segundos más. Teclis se lo había prometido, y si el mago le había engañado, preferiría poner fin a su vida ahora, conociendo la verdad, que continuar viviendo otra eternidad, soportando el dolor y el acuciado por la duda de si había rechazado lo que más deseaba cuando se lo habrían ofrecido. El dolor físico no era la causa de ese tormento. El dolor mortal solo era un recuerdo de dolor espiritual. En el mismo momento en el que entró en la llama por primera vez, supo que él no era digno. La sangre que le manchaba las manos, metafórica y literalmente, simbolizaba su culpa y había convivido con ella. Asuryan no había dictado una sentencia contra él. El único castigo que había sufrido se lo había infligido él mismo. El hecho de saber eso le permitía aceptar su destino, pues recordó que su padre estuvo dispuesto a morir por Ulthuan. Para reinar como rey Fénix, había que renacer de las cenizas de la muerte. Era la única manera. Malekith se echó a reír mientras el fuego lo consumía. Las llamas lo atravesaron y llegaron hasta el último rincón de su cuerpo y de su espíritu. No existía el dolor, no había ni rastro de él. Malekith se sentía como un fantasma ajeno al mundo de los mortales. Habría jurado que oía el canto de un millar de voces. No veía nada más que el fuego multicolor. Él mismo estaba hecho de él. Levantó una mano delante de la cara y solo vio llamas danzarinas. Se preguntó si estaba muerto. Tuvo la sensación de que poseía alas y de que se elevaba con ellas por encima de las llamas, como un fénix saliendo de la pira. Cerró los ojos, pero nada cambió. Las llamas seguían colmando su visión. Una ligera brisa lo acarició y lo despojó de su piel metálica, de la carne carbonizada y de los huesos rotos, y lo redujo a frágil ceniza. Todo ello sin que Malekith sintiera el menor atisbo de molestia. Recuperó las sensaciones. El fuego volvió a fundirse con su él, y a partir de su esencia creó un cuerpo con extremidades, cabeza, dedos y el resto de las partes. Malekith abrió los ojos, se dio la vuelta y salió de la llama. Estoy listo. El sacerdote asintió e hizo una indicación a sus ayudantes. Cada uno de ellos sujetaba una pieza metálica negra, de líneas curvas y recubierta de runas. Algunas eran reconocibles: un peto, unos avambrazos, una gorjera, unos guanteletes. Otras parecían traídas de otro planeta, pues tenían unas formas extrañas, arrastraban largos tramos de malla negra o estaban sujetas con unas bisagras que parecían desajustadas. Se introdujo la primera pieza en el horno. Los esclavos recibieron una ráfaga de latigazos,
para que incrementaran el ritmo con los fuelles. Jotek musitó plegarias a Baul mientras avivaba las llamas, hasta que el fuego empezó a arder con furia. El sacerdote introdujo las manos en el horno y retiró la pieza de armadura. Insensibilizado al calor del metal, la llevó hasta Malekith, que observaba el proceso con los restos de su frente arrugados en gesto de concentración. «Esto te quemará», dijo Jotek. Malekith le respondió con una risotada estridente que recordaba la de un loco. «Ya estoy más que quemado. ¡Vamos!». Uno de los acólitos se acercó con un remache humeante agarrado con unas tenacillas. Jotek y su asistente se agacharon. El sacerdote apretó la pieza metálica al rojo vivo contra el cuerpo de Malekith y un silbido acompañó la emanación de una columna de vapor. Una risita tonta salió de la boca destrozada de Malekith. «¡Ahora!», dijo Jotek. El acólito colocó un remache en la pieza de armadura y Jotek, al tiempo que musitaba un conjuro, le dio unos suaves golpecitos con el martillo de Baul para introducirlo por el hueco preparado para tal efecto y clavarlo en el hueso de Malekith. El príncipe soltó un gruñido de dolor y se tambaleó brevemente. Deseó con todas sus fuerzas poder cerrar los ojos, pero tuvo que conformarse con abstraerse de la realidad y viajar hasta el lugar que se había creado en las profundidades heladas de su mente. Malekith dio un respingo que lo trajo de vuelta a la realidad. Dos cuerpos yacían a sus pies. El suyo ardía con un fuego renovado, aunque no era más doloroso de lo que ya estaba acostumbrado. Los acólitos revoloteaban a su alrededor, rellenando con la sangre de los sacrificios las runas grabadas en las piezas de la armadura ya colocadas en su cuerpo, recorriendo los surcos con pinceles hechos con cabello de elfo. Ya tenía las pantorrillas y los pies envueltos en hierro negro humeante. No recordaba haber levantado los pies, aunque era consciente de que tenía que haberlo hecho en algún momento. Notaba los remaches incrustados en los talones y en los dedos de los pies, y se echó a reír al ocurrírsele que era como un caballo de batalla al que estuvieran errando. Se oía un canto. Su madre observaba en silencio, pero las voces de sus adeptos se propagaban como un silbido por toda la cámara, y sus versos se solapaban, creando una armonía rítmica cargada de magia. Le clavaron más roblones en los muslos descarnados y le remacharon unas piezas atravesándole de lado a lado las rodillas. Cuando volvió a ser consciente de lo que estaba ocurriendo, se encontró enfundado desde los pies hasta el cuello en la armadura. Todo su cuerpo temblaba. Ya empezaba a sentir cómo lo abandonaba la fuerza del espíritu que se había tragado. «Demasiado pronto», masculló. «Me voy a caer». Morazi se apresuró a hacer una seña a un adepto que sacrificó a otro elfo cautivo y llevó su sangre en un cáliz de plata ancestral hasta Malekith. El príncipe cogió la copa y permaneció inmóvil. Se dio cuenta de que hacía más de una década que sus manos no sostenían nada. Examinó los dedos de su nueva mano, todos ellos perfectamente articulados. Reconoció las obras de los enanos en las que estaba inspirado su diseño y se sonrió. Las extraordinarias aventuras que había vivido en el pasado seguían dando frutos. Las llamas se avivaron y Malekith regresó al presente. Un vuelo rojo le nublaba la visión. Descubrió que era su propia sangre. Pestañeó. Ese simple gesto le produjo una alegría inconmensurable. Le habían colocado unas placas metálicas finísimas en los párpados. Volvió a pestañear y luego dejó los ojos cerrados, disfrutando de la oscuridad, mientras el tiempo seguía pasando. «Ya está», anunció Jotek. Malekith flexionó los brazos y dobló las piernas, probando su nuevo cuerpo. Lo sentía como carne propia, si bien la sensación de abrasamiento no había remitido. Media docena de elfos muertos yacían despatarrados a sus pies, degollados. Su sangre embadurnaba su carcasa de hierro. Notaba la presencia de los espíritus deslizándose por él, atrapados en las runas de la armadura. «Todavía falta algo», dijo Malekith.
¡Mi corona! Jotek lo miró confundido y se volvió a Morazi a la espera de una explicación. La hechicera llamó a un acólito que se acercó con un cojín de terciopelo. Sobre él yacía un aro metálico de un apagado color gris y con unas puntas que sobresalían cada una con un ángulo distinto, como si fuera una corona diseñada por un loco. Morazi tendió la mano hacia ella, pero Malekith la agarró de la muñeca. La hechicera soltó un aullido de dolor, arrancó el brazo de la mano de su hijo y retrocedió. Tenía quemaduras en la piel. «No puedes tocarla», dijo Malekith. «No es tuya, es mía». El príncipe cogió la corona de hierro en sus manos. Parecía hecha de hielo. Mientras Morazi se soplaba la muñeca quemada, Malekith levantó la extraña corona y se la ciñó a la frente. «Suéldala. Conviértela en un elemento del yelmo». Jotek obedeció la orden y clavó más roblones en el cráneo de Malekith antes de fijar la corona con hierro fundido. El príncipe se llevó la mano a la cabeza y tiró de la corona para asegurarse de que no se desprendía. Satisfecho, volvió a cerrar los ojos y dejó que su mente abandonara su cuerpo, saboreando la magia oscura que bullía en la cámara de la mazmorra. Advirtió las ráfagas de energía y, montada en ellas, su mente salió disparada por el techo de la sala y cruzó las numerosas plantas en las que estaba dividida el palacio de su padre, como un meteorito que ha sido llamado de regreso a las estrellas. Anlek iba menguando a medida que ascendía y Malekith abandonó el plano de los mortales para entrar en el reino de la magia pura. Como había ocurrido la primera vez que se había ceñido aquella corona, Malekith se asomó al reino del caos, los dominios de los dioses del caos. Sin embargo, en esta ocasión no tenía miedo. El príncipe se materializó con su nuevo cuerpo de armadura, todavía el rojo vivo, y su presencia arrojó un resplandor llameante por los dominios de los dioses del caos, que podía ser considerado como un desafío. Malekith experimentó unas sensaciones que no podían captarse con sentidos mortales. Los dioses del caos estaban depositando lentamente su atención en él. «Soy Malekith, hijo de Enarion, el azote de los demonios. Escuchad mi nombre y recordadlo. Soy el rey legítimo de los elfos». Malekith regresó a su cuerpo como un cometa de energía. Las runas de su armadura entraron en erupción y arrojaron llamas negras mientras él se reincorporaba en su caparazón artificial. Abrió los párpados metálicos y dejó al descubierto unos globos oculares de fuego negro. Escrutó a los elfos congregados a su alrededor. Le parecieron pequeños e insignificantes. Su voz retumbó de una manera extraña al salir de su yelmo y rebotar en las paredes de la cámara. «He vuelto. Rendidme homenaje». Todos los presentes obedecieron rápidamente y se arrodillaron, salvo una elfa que lo miraba con una expresión de felicidad incontenible. «¡Viva Malekith!», gritó Morazi, con lágrimas doradas resbalándose por las mejillas. «¡Viva el rey brujo de Ulthuan!». La llama se debilitó hasta extinguirse detrás de Malekith y la oscuridad se instaló en el Sacto Santorum del templo. El suelo tembló, y no por el bombardeo, sino a causa de un movimiento en las entrañas de la tierra. En el techo piramidal apareció una grieta con un ensordecedor crujido y un haz de luz penetró en el templo e iluminó al recién bendecido rey Fénix. «¡Viva el rey Fénix!», dijo Caradhrian con timidez, alzando la alabarda a modo de saludo. Malekith se detuvo, asombrado por la similitud del capitán de la Guardia del Fénix con Kuran, como si el primero fuera la luz que recortaba la sombra que era el capitán de la Guardia Negra. Se percató de la expresión de desconcierto de Caradhrian y bajó la mirada para mirarse, esperando ver una piel pálida y músculos. Sin embargo, sus ojos se toparon con la misma coraza metálica agrietada y negra
si bien había dejado de sangrar por las heridas. «Dijiste que renacería», bramó Malekith, girando en redondo para encarar a Teclis. El mago retrocedió a medida que el rey Fénix avanzaba hacia él, señalándole con un dedo acusador. «Mírame, mírame». «Renaceríais en espíritu», replicó el mago al detenerse al lado de Caradrian. «Un renacimiento espiritual». «Esto es una tomadura de pelo», rugió Malekith, refrenando el impulso de dejarse caer de rodillas y llorar. Se tambaleó con el rostro tapado con una mano. 6 milenios encerrado en esta cárcel. El templo se estremeció de nuevo con un estruendo que procedía del interior de la tierra. Un trozo de mampostería mayor que Malekith cayó del techo. Se estrelló contra las baldosas del suelo cerca de la llama y salieron disparados fragmentos blancos. Otra porción del techo se precipitó a continuación, a solo unos pocos pasos del rey Fénix. Los escalones se resquebrajaron y se derrumbaron enormes trozos de mármol al suelo del Santo Sanctorum. Del techo cayeron esquirlas grandes como carámbanos alrededor de los elfos. La luz del sol oscilaba al paso de los dragones que sobrevolaban el templo, cuyos rugidos se confundían con los alaridos de los guerreros enzarzados en el combate y las crepitaciones de la llama. «Deberíamos apresurarnos», dijo Teclis, que se estremeció cuando se produjo otro temblor de tierra y se volvió hacia la puerta. «Aunque escapáramos del templo, las fuerzas de Aisling ya han invadido la isla». «No saldremos por esa puerta», declaró Caradrian, señalando con el dedo otra pared del templo. «Hay otra salida que solo conoce la guardia del Fénix». El capitán echó a correr con Teclis pisándole los talones. Malekith los siguió sin prisas, sin prestar atención a los cascotes que continuaban cayendo en torno a él. «¿Por qué no corres?», le preguntó Teclis al detenerse para echar un vistazo atrás. «El templo está a punto de desmoronarse». «No creo que Surian me invistiera con un último poder, solo para sepultarme bajo una montaña de escombros», respondió riendo Malekith. La mezcla de euforia y decepción resultaba perturbadora. Extendió un brazo y dejó que su esencia fluyera por él. El fuego que ardía en su interior era blanco y volvió a reír, complacido por el descubrimiento. «Me he convertido en la llama sagrada». «Preferiría que la llama no se extinguiera tan pronto», repuso Teclis, golpeando con impaciencia el suelo con el báculo. «¿No te parece magnífico mi aspecto? Todavía no me has dado el recibimiento apropiado a la tierra de los vivos, sobrino». «¿Cómo?», Teclis negó con la cabeza y se dispuso a reanudar la retirada. «¡Teclis!». El grito del rey Fénix retumbó en las paredes agrietadas. La entonación metálica de su voz fue transformándose en las sucesivas y extrañas reverberaciones hasta que se apagaron. El archimago se detuvo, incapaz de pasar por alto el grito. Malekith señaló el suelo a sus pies. «Ríndeme el homenaje debido, sobrino». ¿Ahora? «Ahora». Teclis regresó junto a Malekith, mascullando para sí y lanzando miradas acongojadas a su alrededor, mientras en el suelo seguía estrellándose escombros caídos del techo. El estruendo de los gritos sonaba muy cercano, solo amortiguado por las puertas del Sancta Sanctorum, y el fragor del choque de metales resonaba justo al otro lado de las mismas puertas. «¡Viva el rey Fénix!», dijo apresuradamente el mago con la cabeza inclinada. Tu actitud no me convence. Inténtalo de nuevo, y esta vez ponle más sinceridad». Teclis miró con ferocidad a Malekith, y éste le aguantó la mirada. A través de las rendijas del yelmo se veían las llamas blancas de sus ojos. El mago asintió con una humildad repentina, apoyó una rodilla en el suelo y tendió el báculo ante él. «Alabado seáis, Malekith, heredero de Ainarion, legítimo rey Fénix de Ulthuan». Teclis alzó la vista con la sinceridad grabada en el rostro. «Salvador de la raza de los elfos, el defensor». El sobrenombre perturbó el estado de satisfacción de Malekith, pues había estado tan obsesionado con conseguir lo que le pertenecía por derecho que nunca se había parado a pensar en qué haría una vez que fuera coronado. Ahora que había logrado su objetivo,
no sabía muy bien qué hacer a continuación. Sin embargo, el tono empleado por Teclis le dejó claro que se esperaba de él. Una cosa es convertirse en la encarnación de Surian, pero reinar es otra muy distinta. Es mejor que nuestros enemigos no descubran todavía lo que ha pasado aquí. Caradhrian, sácanos del templo. Ambos siguieron al capitán de la Guardia del Fénix y se detuvieron ante la sección de pared que mediaba entre dos columnas en el fondo del templo. Caradhrian pasó una mano por las piedras y recorrió con la yema de los dedos el intrincado dibujo, mientras musitaba un encantamiento. Concluido este, el capitán retrocedió y la pared comenzó a brillar con una luz dorada y mostró un pasadizo en el otro lado. Entraron en el pasillo y Caradhrian rehizo la pared para que nadie pudiera seguirlos. Al final del pasadizo había una escalera de caracol que descendía a las entrañas de la isla. Otro pasillo los condujo hasta una amplia galería que se asomaba a la costa sur, bañada por el mar de los sueños. Divisaron un puñado de barcos, pero se dirigían hacia el oeste, donde estaban los fondeaderos. A lo largo de la logia había varios escoltas celestes con los arneses caídos sobre la piedra desnuda. Caradhrian silbó estridentemente y esperó. Casi de inmediato, la batida de unas alas inmensas precedió la llegada de un imponente fénix, corazón gélido, el mismo que había llevado a Caradhrian durante la batalla de la isla Marchita. «¡Astari!», dijo el capitán de la Guardia del Fénix, acariciando las plumas que recubrían el cuello de la enorme ave cuando se posó en el borde de la galería. «Tenemos que irnos lejos de aquí y pronto, y nadie debe vernos». El fénix se acercó al escolta celeste más próximo, dejando un rastro de arañazos salpicados de hielo en el suelo. Caradhrian, con la ayuda de Teclis, colocó los arneses al ave y los tres elfos se subieron a la plataforma del escolta celeste. El capitán pronunció una palabra y la magia del vehículo volador despertó y rodeó a Malekith con una cálida aura de azir. «¡Vamos!», ordenó Caradhrian. Astari obedeció y de un salto se elevó por encima del agua y el escolta celeste se puso en movimiento detrás de él. Se deslizaron a toda velocidad a ras del mar, con las alas del fénix casi tocando las olas. Los elfos se volvieron al oír un crujido ensordecedor, justo a tiempo para ver cómo la pirámide de Surian explotaba envuelta en una cegadora luz blanca. El templo se derrumbó, pero la destrucción no acababa ahí. Los acantilados se desmoronaron sobre el mar y la isla quedó dividida por unas descomunales simas que rápidamente inundaron las aguas del mar de los sueños, llevándose por delante miles de leales soldados de ambos bandos. Los dragones de Imrik se alejaron como rayos cuando el fuego y el agua treparon por el aire. Las naves de la flota de Aislinn desplegaron las velas y se pusieron mar de por medio mientras la isla de la llama se hundía. Algunas eran demasiado lentas. Las que estaban más cerca de tierra firme fueron engullidas por la vorágine creada por la devastación de la isla, y los furiosos remolinos de agua redujeron astillas, cascos y partieron mástiles. La inmensa ola generada por el desastre, alta como una torre y convertida en un muro de funesta destrucción, persiguió al rey Fénix y a sus compañeros, pero Astari ascendió un poco y dejó una estela de hielo en la espuma del tsunami cuando éste pasó por debajo de ellos. «¿Dónde encontraremos refugio ahora?», preguntó Caradhrian, con la voz tomada por la aflicción. «En Caledor», respondió Malekith, señalando los dragones que surcaban el cielo en dirección sureste. «Iremos a la guerra desde la tierra del domadragones».